en noviembre fuimos validados como miembros del comité político y fue un recorrido que hubo que hacerlo a nivel nacional. En ese recorrido a nivel nacional ya Francisco Javier estaba recorriendo el país y uno siente la simpatía y uno siente la gente lo que te dice y lo que quiere. ¿Sería un error elegir otro candidato que no sea Francisco Javier? Bueno, yo no diría un error porque hay que ir a la competencia y si el partido decide que ese otro candidato, todos estamos obligados a cerrar fila con ese candidato. Todos, no solo el comité político, todos los miembros del partido. En este caso... Porque, óyeme, escúchame, Ana. En el proceso del 2022 ganó Abel, se integró Margarita, se integró el compañero Francisco Domínguez Brito, se integró Karen Ricardo, que participó, se integró Luis de León, que participó. Se integraron todos ellos. ¿Tú no crees que la herida todavía de Abel Martínez está viva, no ha cicatrizado, por el hecho de Francisco Javier no integrarse de manera oportuna en ese proceso, apoyar su candidatura, donde él era el jefe de campaña de la candidatura de Abel Martínez? Él lo apoyó. Pero lo apoyó Abel Martínez dice que el gallinero y que la rata y que todo eso. Bueno, para mí se está refiriendo a otros compañeros que se fueron, que se tiraron, algo por el estilo, pero sí. no creo que se esté refiriendo. Pero él fue muy coherente en sus declaraciones. Pero no mencionó a Francisco Javier. No. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo con la entrevista central. Más adelante vamos a tratar de hacer contacto con Indomet, el Instituto Dominicano de Meteorología, para ver cuál es la actualización a propósito de que es fin de semana largo y el tema de las lluvias, que está cayendo muchas lluvias, ¿verdad? Vamos a informar a la gente más adelante, estamos tratando de hacer contacto con el Indomet para que nos actualice las informaciones. Y ahora vamos con la entrevista central. Robert de la Cruz, miembro del comité político del PLD y asistente personal y permanente del presidente Danilo Medina. Sí. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a Marcia, a Ana, a Marino, a Paulino y a Graimer y sobre todo a todos los que nos sintonizan a través de Su Mundo. De verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. De verdad que yo siento que esto es parte de mi casa. Lo que yo quiero es que me inviten más y quisiera pedirle que me dieran un espacio, aunque veo el panel lleno, ¿verdad? Pero yo sé que a veces alguien falta, que me tengan pendiente. Dijiste Marino, es Roberto Monclús. Sí. Roberto, ya Marino no está No aquí. importa, Robert, no importa. No, pero tengo que aclarar. Pero somos morenitos y canosos. Mira, a Marino lo expulsamos por conspirador. Bueno. No, que está dedicado al sacerdocio, está dedicado al sacerdocio. Lo tenemos en otra tanda. Discúlpame. No importa, Lo Robert. tenemos con el padre Rogelio. Sí. Wow. Bueno, Y el padre está Nino. corriendo mucho. Y el padre Nino. Imagínese usted Esa trío, esa ay, mi trilogía. Acá tumban el gobierno. Mire, la situación en el PLD, Robert, Sí. se ha producido una situación interna ahí con la posible selección del precandidato. Con la situación de lo que ha pronunciado la Junta Central Electoral en el día de ayer, de que no le va a permitir a los partidos que cojan candidatos adelantadamente, fuera del marco de la ley. ¿Qué piensa hacer ustedes en el comité político, decidir sobre la posible candidatura? Porque vemos que hay una rebelión ahí adentro contra Francisco Javier García. Sí. Mira, en primer lugar, gracias por la oportunidad y poder quizás poner y puntualizar algunas ideas respecto al tema. El partido no va a elegir candidato, que es lo que la ley establece que no se puede hacer hasta octubre del año preelectoral, en este caso en el 2027. ¿Qué sucede? Es necesario para los partidos políticos tener una figura que pueda, de alguna manera, que el partido gire alrededor de esa persona. ¿Qué pasa cuando pasan temas importantes en el país que necesitan que el partido le dé una opinión o que responda frente a esos temas de manera específica? Si esperamos que el comité político se reúna para fijar una posición respecto a temas tan importantes como el tema haitiano, como el tema de la salud, como el tema del transporte, como el tema mismo de la justicia, diferentes temas que se dan, es difícil que un partido se pueda fortalecer esperando que frente a cualquier tema tenga que su dirección política reunirse. Nosotros lo hicimos en el 2022 y lo hicimos amparado en la misma ley electoral que hoy nos rige, que es la 3318,
bajo la misma Constitución, que el único cambio que se hizo fue respecto al presidente actual, los mismos miembros de la Junta Central Electoral, con excepción de uno, y lo que el PLD ha dicho y hizo en el proceso pasado es verificar entre los precandidatos que tenemos dentro del partido cuál podía tener la mayor simpatía, para que esa simpatía nosotros poder canalizar internamente y estratégicamente para entonces oficializar de manera, como dice la ley, como establece la ley, en octubre del 2027, entonces establecer cuál es el candidato de manera oficial. Y que van a ser previos, porque ustedes le pusieron un bypass a la ley en el proceso pasado cuando hicieron un proceso interno. Sí. Hicieron un proceso interno para seleccionar al señor Abel Martínez, que ahora se opone a eso. Pues una supuesta consulta nacional. No, supuesta consulta no, fue una consulta. Pero ¿cuál es el tranque ahora, Robert? Porque, como dice Graimer, aquella vez Abel quería porque le favorecía. Ahora, ¿por qué que no quieren? ¿No le favorece ahora la consulta o qué es? Lo que pasa es que no fue un bypass a la ley. La misma ley establece que los partidos políticos pueden hacer estratégicamente e internamente todo lo que les sea necesario y posible para buscar el poder, para establecer y hacer vender su programa de gobierno, la ideología que tenemos como partido, lo que queremos hacer con la sociedad y todo eso. Ahora, en el 2022 que nosotros hicimos este proceso, no fue un bypass a la ley, fue que estratégicamente los aspirantes que aspiraban dentro del partido, estaban de acuerdo en ese momento, cosa que no pasa ahora por lo que vemos. Los que eran precandidatos hicieron un acuerdo, internamente vamos a ver cuál de nosotros tiene mayor simpatía dentro del partido, y en el mes que corresponde según la ley, entonces lo oficializamos con uno de los métodos que establece la ley. Okay. ¿Qué sucede ahora? ¿O qué pasa con el compañero? Exacto. Con el compañero ¿Qué pasa Abel? ahora? Sí. ¿Qué yo veo, qué yo establezco? La simpatía dentro del partido ahora no le convienen, no están de su parte, porque evidentemente hay un candidato que tiene mucha fortaleza, que salió con tiempo, salió temprano, ha recorrido al país. ¿Quién? El partido ha hecho como una especie, lo ha asumido como que es el candidato que puede competir, que es el compañero Francisco Javier García. ¿Es el suyo? Es el nuestro. Es el candidato del lo estoy apoyando yo de manera particular como miembro del comité político. No, porque el compañero Danilo Medina tiene que jugar un papel de árbitro en este proceso, porque él es el presidente del partido. No puede tener, como hizo en el proceso pasado, cada uno asumió una posición totalmente diferente. ¿Verdad? Robert, en el 1993, en el periódico El Siglo, que ya no circula, me designaron varias fuentes: el PRD, Partido de la Liberación Dominicana, Educación y Religión. Y yo iba religiosamente y esperaba al compañero Lidio Cadet. ¿Qué fue lo que cambió? Porque ustedes no necesitan un candidato o un precandidato presidencial para la vocería. El PLD que yo conozco, la rectoría de la vocería, la tenía la Secretaría General. Y Lidio duró 14 años en el PLD, siendo secretario general. Estableciste de entrada en el 93, 94, 95. Te la puse cómoda. Pero déjame decirte, en ese entonces, refiriéndome, yendo a ese espacio de tiempo, los partidos políticos de la República Dominicana tenían sus figuras definidas. Estaba Juan Bosch, estaba José Francisco Peña Gómez, estaba Balaguer, estaba Jacobo Magluta. O sea, eran personajes que marcaban la incidencia de lo que ellos eran, como ahora quizá hay otros personajes que lo marcan en cada uno de sus partidos. El candidato quizá de la Fuerza del Pueblo, uno no tenga mucha duda de quién puede ser, o ese partido alrededor de quién camina. Uno no tiene mucha duda alrededor de quién camina el PRM. Ahora, dentro del PLD, todavía hay duda sobre quién camina el PLD. ¿Alrededor de quién? No se sabe. Alrededor del presidente Medina. No, el presidente Medina no va a ser candidato de cara al futuro. No puede serlo. Pero dice que quien él elija será el candidato. No, porque el presidente Medina es demasiado democrático, un presidente democrático. Lo hizo en el ejercicio de presidente y lo es en el ejercicio de sus funciones como presidente del partido. Robert, que deja que la mayoría expresen y es respetuoso de lo que la mayoría establece. Robert, y escoger con antelación
a un precandidato presidencial como Francisco Javier García Fernández, con todas las condiciones que todo el mundo conoce, no es suplantar o suprimir las funciones de la Secretaría General, te reitero. No, no necesariamente, porque óyeme, construir una candidatura presidencial no es fácil. Y como lo establece la ley ahora mismo, como está establecido en la ley, tú le estás dejando solo un espacio de 6 meses, de 6 a 7 meses, a un candidato presidencial para que pueda posicionarse ante la opinión pública, o para que pueda presentarse y presentar lo que quiere hacer con la República Dominicana. Yo pienso que 6 o 7 meses es un tiempo muy corto para que pueda construir una imagen, para que pueda construir una propuesta que pueda llegar a la gente y que la gente pueda comprar. Pero no tanto para Francisco Javier, porque Francisco Javier es un gallo de pelea probado en todas las trabas, porque Francisco Javier ha sido un director nacional de campaña, coordinador nacional de campaña exitosísimo de Danilo Medina, de Leonel Fernández, y ha tenido roles de importancia en todos los procesos electorales del PLD. Es un hombre que tiene un verbo fuerte, es un verdadero polemista, es un gallo de pelea. Entonces a Francisco Javier no se le hace tan difícil. Eso es una. Y por otro lado, solamente veo a Francisco Javier, es que en el PLD más nadie aspira a ser medido o a ser consultado con la intención de ser candidato o candidata presidencial. Sí, mira, a veces uno piensa, Paulino, que lo que nosotros vemos en el ambiente, en el perímetro de la capital, entre la Máximo Gómez, la Kennedy, el Malecón y la Luperón, es la capital, que ese es el país. O como está pensando esa parte de la capital, ese cuadrante de la capital es como piensa la sociedad. Y no es así. El interior o fuera de esas fronteras que te he mencionado, hay mucha gente que no maneja, que no está pendiente de la política, que está más pendiente de la farándula, que está más pendiente del deporte. Hay gente que lee el periódico, que va directo a los deportes, no sabe lo que está pasando en la política, no sabe lo que está pasando con los temas haitianos, no sabe lo que está pasando con educación, con salud, con diferentes temas. Saben el problema del tránsito porque lo viven a diario. Construir una candidatura presidencial toma tiempo, porque tú tienes que llegar a la gente, que la gente reciba y perciba lo que tú quieres hacer con el país, a dónde tú quieres llevarlo, qué tú quieres hacer en cada uno de los renglones de la economía o de la sociedad. O sea, el que ese cuadrante lo conozca y que sepa quién es Francisco Javier, no es suficiente para construir una candidatura presidencial. Perdón, pero con las redes sociales, redes sociales, que todo el mundo tiene un teléfono y todo el mundo vive metido en TikTok y en... Mira, las redes sociales tienen un algoritmo que nosotros lo conocemos, que busca, te presenta a ti lo que a ti te fascina, lo que a ti te gusta. Sí. A ti te gustan los caballos, eso es lo que tú vas a ver en TikTok y vas a ver en las redes sociales. ¿Te gustan los deportes? Eso es lo que tú vas a ver en las redes sociales y eso es lo que tú vas a ver, eso es lo que te va a llegar a ti como consumidor de las redes sociales. ¿Te gustan los motores? ¿Te gusta el río? ¿Te gusta la playa? Eso es lo que te va a llegar a ti. A nosotros, los que estamos aquí, a los que están viendo este programa, le interesa lo que está pasando en el país. Y como le interesa lo que está pasando en el país, ven lo que están pasando. Pero la inmensa mayoría, por más que queramos, no está viendo este programa. No está pendiente de las cosas que pasan en el país. Robert, pero Abel Martínez tiene un trabajo realizado y es una figura conocida a nivel nacional y fue el pasado candidato presidencial. Sí, no, y tiene mucho valor, tiene estructura, tiene capacidad, tiene condiciones. Pero el compañero Abel ha sido reiterativo en diferentes espacios de que él quiere que se llegue a octubre del 2027. De que se lleve conforme como establece la ley, que no se haga lo que se hizo en el 2022. Entonces, es una de los obstáculos que tenemos de frente, que tenemos que sortear, porque ya el partido tomó una decisión. El partido se rige por el centralismo democrático, que es que la mayoría se impone frente a las minorías. Las minorías tienen su participación, pero tenemos un método de definición en cada uno de los espacios. Entonces, en enero de este año, el comité político, que es el organismo de mayor jerarquía, planteó que íbamos a iniciar este proceso. ¿Pero se violó la fecha? Claro. ¿Se estableció una fecha y no se cumplió? No. Lo que se hizo un cambio o una ratificación
porque internamente, como esto es un proceso interno, ¿verdad? Tenemos que recurrir a los estatutos. ¿Qué dicen los estatutos? Que para tú ser precandidato del partido, tú tienes que presentarte ante el Comité Central, que se estableció que se va a reunir el próximo 8 de junio. Ahí vamos. Ahí vamos. 8 de junio. De junio, sí, de este año. Ok. Entonces, en el comité político se estableció que el 3 de abril, al 3 de abril, los compañeros que desearan participar En el 8 de junio tenían que inscribirse. No, No, en abril. tenía que- En abril. se estableció en la reunión del 3 de marzo, ¿verdad? Se dijo en enero que en la próxima reunión del comité político se iban a hablar estos temas, ¿verdad? En la reunión del 3 de marzo, que fue la próxima reunión del comité político, se estableció, miren, los compañeros que quieran participar como precandidatos tienen hasta el 3 de abril para expresarlo a una comisión que se designó, que encabeza el compañero Lidio Cadec. Ahí los compañeros tenían que expresar que aspiraban. Su ¿Para intención. qué? Para entonces todo el que dijera que aspirara, todo el que tenía el deseo de aspirar, Llevarlo a junio. entonces que se reunieran y tomaran decisión. Solo se inscribió del comité político y con condiciones el compañero Francisco Javier. Los demás no se inscribieron. ¿Por qué no se inscribieron? Porque Entonces, hay que estar la rebelión. ¿qué se decidió ahí Ajá. en la próxima reunión cuando nadie se inscribió, solamente se inscribió Francisco Javier, los demás no se inscribieron, aún habiendo manifestado de algún modo que tenían el interés? Miren, el único que es soberano para decidir quiénes son los precandidatos es el Comité Central. Entonces, vamos a poner una fecha para que el Comité Central se reúna para que tome decisión sobre estos temas. Entonces, ahí se estableció la fecha del 8 de junio. Entonces, aunque la comisión haya dado un plazo hasta el 3 de abril para que los compañeros se inscribieran, hay un plazo supremo dentro de los estatutos del partido que establece que hasta la reunión del Comité Central, el mismo día de la reunión del Comité Central, cualquier compañero puede manifestar su intención de inscribirse. ¿Qué pasaría, Robert, si llega a ese 9 de junio y solo Francisco Javier automáticamente queda como el precandidato presidencial oficial? No, oficial no, porque esto es La ley. el precandidato, hay que llevarlo al proceso de lo que establece la ley. Si pasara eso, entonces lo que pasara es que el día que se establezca que se haría el proceso de como se le llame internamente, tendríamos que hacer una especie como de plebiscito para uno validarlo a él, para llevarlo entonces al mes de El TC octubre. fue apoderado de un recurso de oposición, vamos a llamarle así para no entrar en tecnicismo, y le dio aquiescencia, lo recibió impugnando ese procedimiento, ese criterio que está estableciendo el PLD. Sí, el Tribunal Superior Electoral, ahí fue que se... Perdón, sí, ahí, no en el TC, en el Superior Electoral, se perdón. incoabaron dos demandas, una de nulidad y otra de amparo. Lo acogieron, se va a conocer el 12 de mayo, pero yo estoy seguro que el fallo de lo que ellos establezcan no va a contravenir contra el proceso, porque ellos están atacando el hecho de que se va a elegir un candidato. Y como yo he dicho, se va a elegir un precandidato que mayor simpatía tengo al interno del partido. Robert. Es un compromiso del partido que cuando ese sea el precandidato, que es el que vamos a presentar, el partido esté alrededor de ese candidato. Tú eres un político acabado, miembro del comité político y demás, y tienes Gracias. tu propia convicción en cuanto a esto, pero a uno le resulta un poquito hasta difícil de creer que el asistente del presidente esté con uno y que el presidente en este momento no tenga un candidato. Eso por un lado. ¿Ese vieron ahí? Por el otro lado, no, pero y por el otro lado, el árbitro te hace ganar o te hace perder, porque te puede cantar un strike, bola, o al revés, una bola strike. Hay desconfianza con el presidente por parte de los demás precandidatos, lo que estamos viendo ahora mismo, porque incluso en un momento, lo recuerdo como ahora, Francisco Domínguez Brito habló de que en un momento lo tiraron a correr y después Danilo puso su candidato. Tal vez ahora hay desconfianza entre los candidatos. Bueno, mira, lo primero, más es que no me gustó cuando me dijiste que político acabado. El político acabado que ya me acabé de No, fuerte. En proceso, político en proceso de formación. Mira, yo soy miembro del comité político del PLD. Claro. Ser miembro del comité político del PLD no es una tarea fácil, porque es voto a voto que tú ganas, y tú ganas con la simpatía que tú puedas generar en los miembros del Comité Central.
O sea, aunque yo sea asistente de Danilo, o aunque Carlos parece asistente de Danilo, no son posiciones que Danilo puso ahí. Mire, yo quiero que sea fulano, que sea fulano. Porque en el proceso pasado, de marzo del 2001, yo no salí miembro del comité político, ¿verdad? Por ende, no es una posición que me ponen de dedo, es una posición que uno tiene que ganarse con el sudor, con el sacrificio y el reconocimiento de los miembros del comité central. Por eso hice la aclarando a principio. Sí, no, voy para allá. Entonces, las directrices o la línea política que yo entienda que tienen que hacerse en el PLD no están amarradas a las decisiones o a lo que quiere el presidente Danilo Medina. Porque el caso de que yo soy asistente de él no quiere decir que lo que él quiera, obligatoriamente yo tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque asistente significa asistirle a él en las necesidades o en las cosas que él tenga que hacer, pero políticamente yo tengo mi propio juicio. A nivel político, el compañero Carlos Pared tiene sus propias convicciones de cómo deben ser las cosas. Que nadie conoce porque se no habla. No habla quizás en los medios de comunicación. Sí, pero Carlos es muy, don Carlos es muy activo. Habla menos que el guardia que lo vuelve a estar. No, pero don Carlos es muy activo en los organismos del partido. No, dale más. Insiste más. No, Robert, no me ha respondido todavía. Muy activo, ¿verdad? Don Carlos es muy activo en los temas del partido. En el 2022, quizá el presidente tenía una simpatía que no estábamos nosotros, y sin embargo todos lo validaron como válido a él, como árbitro del proceso, y salió el compañero Abel, y él quizá tenía otra simpatía, ¿verdad? En el 2019, que era lo que tú te refieres, que habían 6 candidatos compitiendo, que se hizo una preselección, ¿verdad? De que, mire, de estos 6 que están aspirando, el que mayor simpatía tenga es el que va a competir con el presidente Fernández, que en ese momento estaba dentro del PLD. Fue libre. Y el presidente nos dijo, mira, yo apoyo a este. La gente entendía que podía tener simpatía en ese, pero ningún dirigente, el presidente llamó para decirle que apoyen a fulano. ¿Que no? No, totalmente. No mandó a apoyar a nadie. A nadie. Lo que pasa es, mira, el dirigente político, y lo decía don Juan, lo primero que tiene que tener un dirigente político es que tiene que saber orientarse solo. Orientarse cuáles son las cosas que el partido le conviene, que debe hacer en función de la ideología que tenga el partido, de lo que le convenga al partido. O sea, cuando yo vengo a hablar con ustedes, si yo no tengo la capacidad de saber lo que debo responder en cada una de sus preguntas, entonces yo no merezco ser dirigente, ¿verdad? Porque yo sé cuál es la ideología, yo sé cuál es mi partido, yo sé hacia dónde quiere ir mi partido, y en función de eso, cada uno de los miembros del partido tiene su propia concepción de lo que debemos hacer para... ¿Qué le conviene al partido ahora? Francisco Javier García. Y es porque, óyeme, yo he recorrido el país entero. Lo recorrí porque nosotros fuimos validados en noviembre, fuimos validados como miembros del comité político. Y fue un recorrido que hubo que hacerlo a nivel nacional. En ese recorrido a nivel nacional, ya Francisco Javier estaba recorriendo el país. Y uno siente la simpatía y uno siente la gente lo que te dice y lo que quiere. ¿Sería un error elegir otro candidato que no sea Francisco Javier? Bueno, yo no diría un error, porque hay que ir a la competencia. Y si el partido decide que ese otro candidato, todos estamos obligados a cerrar fila con ese candidato. El comité político, por supuesto. Todos, no solo el comité político, todos los miembros del partido. En este caso... Porque, óyeme, escúchame, Ana, en el proceso del 2022, ganó Abel, se integró Margarita, se integró el compañero Francisco Domínguez Brito, se integró Karen Ricardo, que participó, se integró Luis de León, que participó, Marixa Hernández, que participó. Precisamente, se integraron todos ellos. ¿Tú no crees que la herida todavía de Abel Martínez está viva, no ha cicatrizado, por el hecho de Francisco Javier no integrarse de manera oportuna en ese proceso, apoyar su candidatura, donde él era el jefe de campaña de la candidatura de Abel Martínez? No, renunció. No, pero mira, él lo apoyó.
Pero el mismo Abel Martínez dice que el gallinero y que la rata y que todo eso. Bueno, para mí se está refiriendo a otros compañeros que se fueron, que se tiraron, algo por el estilo, pero no creo que se esté refiriendo. Pero él fue muy coherente en sus declaraciones. Pero no mencionó a Francisco Javier. No. Y de hecho el compañero Abel nos envió a todos los miembros del comité político, nos envió una carta de agradecimiento el día de las elecciones por el trabajo que habíamos hecho cada uno, incluyendo al compañero Francisco Javier. Francisco Javier participaba en las reuniones de la Comisión de Estrategia que se hacía todos los lunes, participaba en cada una de esas reuniones. Fue a los medios de comunicación, que usted sabe que después de eso hubieron varias encuestas que él salió a discutirla. Hasta aquí vino a su mundo, ¿verdad? Vino a debatir eso. O sea que frente a Francisco Javier no creo que cita y que se sentó, que no trabajó, se integró activamente. Pero él renunció o lo sacaron de la coordinación. Él lo dijo claramente en sus declaraciones. Hizo una rueda de prensa donde él dijo que Francisco Javier lamentablemente no había trabajado, que se sentó, se quedaron sentados, muchos de ellos. Abel no, en ningún momento dijo eso Abel. Francisco Javier dijo que Francisco Javier dijo que había renunciado de la campaña, y es lo que uno entiende y fue lo que uno vivió, porque había incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Como igual que ahora, en que la decisión de lo que Francisco Javier entendía que debía ir la campaña, Abel entendía que debía ir por otro camino. Entonces dijo, mira, como yo creo que debe ir por aquí, tú crees que debe ir por aquí, no vamos a estar de acuerdo. ¿Y cómo ustedes van a juntar esos gallos ahora? Entonces, lo mejor es que tú te busques un jefe de campaña que puede estar en la misma sintonía tuya y yo te apoyo de donde yo entiendo que debo apoyar. Pero ¿cómo ustedes van a juntar esos dos gallos ahora? Porque eso no puede llegar ahora que se fracciona otra vez el PLD si no se ponen de acuerdo. Bueno, ellos se sientan en cada reunión uno al lado del otro. Una pregunta. Yo recuerdo textualmente qué fue lo que dijo Abel Martínez refiriéndose a las posibles razones por las que él tuvo... Pero no mencionó el nombre de Francisco Javier. No, él no lo mencionó. Él dijo, las últimas declaraciones que él dio refiriéndose al desempeño en las elecciones pasadas fue: el problema no fue el gallo, el problema fue el gallinero. Eso fue lo que él dijo textualmente. O sea, el problema no era el gallo, sino el gallinero. Pero ustedes le están poniendo nombre a gente en ese gallinero, ¿verdad? No, ahí están todos. Hay mucha gente porque él dijo gallinero. Ya fue contigo. Otra cosa, José Dantes, que es el secretario jurídico del PLD, ha atacado esa decisión, por ejemplo, de ir escogiendo un candidato, perfilándolo para hacer luego una consulta o lo que ustedes decidan en el comité político. Usted dijo que después de esa reunión del comité central que conozca el candidato o los candidatos que hayan manifestado su intención de participar, entonces van a desarrollar, usted dijo, plebiscito. Pero lo que dice la ley orgánica del régimen electoral no es plebiscito. Establece las modalidades específicas de elección de candidatos: convención de dirigentes, asamblea de delegados, convención abierta o cerrada, con padrón abierto o cerrado. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Gracias, Paulino, porque eso me permite aclarar, ¿verdad? Porque si no entendiste, quiere decir que había que aclarar. Sí. Mira, yo dije, frente a la pregunta de un club, que si no se inscribe ningún precandidato, recuerda que todo esto es un proceso interno. No estamos en la ley, estamos en los reglamentos que rigen el partido internamente. Si nadie se inscribe, tenemos que ir a ese proceso, y como solamente habría un solo candidato, habría que hacer una especie de plebiscito, fue que dije, de que lo que deseaba hacer, para que luego en octubre del 2027 nos sometamos a la ley frente a los términos que establece delegados, una asamblea de delegados, primarias internas, padrón abierto, padrón cerrado, esas modalidades. Con relación al compañero Dantes, él mismo dijo, yo no he hecho ninguna observación pública referente al proceso. La comisión de unidad y control, que es la comisión que dirige el compañero Lidio Cadec, y la conforma la compañera Alejandrina Germán y el compañero Melanio Paredes, él le hizo unas observaciones a esa comisión. Y esas observaciones que él le dijo, mire, si nosotros vamos a elegir un candidato, no es posible porque la ley dice que no se puede.
Ahora, lo que sí podemos es elegir precandidatos. Eso sí podemos hacerlo porque nos lo permite la ley dentro de lo que establece la 3318, de que los partidos estratégicamente pueden hacer todo lo que les convenga conforme a la ley y conforme a sus estatutos internos. Claro. Bien, Okay. tenemos que hacer una pausa, Robert, pero te voy a dejar una pregunta para que la abordemos al retorno. El presidente Luis Abinader ha lanzado una propuesta a los partidos de oposición para reunirse en las condiciones que ustedes establezcan, inclusive, sobre el tema de la política migratoria. ¿Ha decidido el PLD asistir o no a la convocatoria del presidente? Pero cuando retornemos de la pausa. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo. Más adelante tenemos una situación de los dominicanos en Turca y Caicos. Se ha desatado una cacería contra los dominicanos en esas islas que pertenecen a Inglaterra, incluyendo una dominicana que fue agredida muy fuerte, que está hospitalizada, y las autoridades dominicanas no han reaccionado. Vamos a hacer contacto más adelante para que nos den un detalle de qué está pasando con eso. Mientras tanto, estamos aquí en la entrevista central de este viernes, como si fuera lunes, con Robert. Sí, esa pregunta que dejamos en el aire sobre el tema que ha planteado el presidente Abinader, convocarlos a ustedes en la oposición para dialogar el tema. Y lo vemos a ustedes haciendo planteamientos como que no están dispuestos a reunirse. ¿Qué van a hacer? Mira, en primer lugar, no sé si ustedes recuerdan la última vez que yo vine al programa, que hablamos mucho de... ¿Ustedes se recuerdan del odio de Frius? Sí. Que todavía no era un tema... No era un tema nacional. Sí, todavía. No era un tema que estaba pendiente de que nadie iba para allá, y ya habíamos tocado el tema aquí. Primera vez en Su Mundo. Mira, el problema con Haití, el problema de las relaciones con Haití, no es un problema sencillo para la República Dominicana como simplemente un tema de migración, que es un problema de que tenemos haitianos y que queremos sacarlo. Es un problema que va más allá, porque es una competencia, es un problema de un país que la gente lo ve rico, que la gente lo percibe rico. Somos un país que ha tenido un crecimiento en los últimos 30 años, con 3 excepciones, que es el 2003, el 2008, 2009 con la crisis y el 2019. Después nosotros tenemos 30 años como país creciendo. Antes los dominicanos iban en yola para Puerto Rico. Ya los dominicanos para llegar a Estados Unidos no se van para Puerto Rico. Cogen un avión y llegan a México. O sea, lo que te quiere decir que el nivel de la migración de la República Dominicana y la relación con Haití no es un simple tema de que vamos a sacarlo. Es que la comunidad internacional, nosotros como país quizás no hemos sabido poder posicionar ese tema de nosotros como víctimas. Y Haití, sin embargo, ha logrado colocarse internacionalmente como que son la víctima de este problema. Cuando uno saca los haitianos, y lo vivió el presidente Fernández, lo vivió el presidente Medina, y ahora lo está viviendo el presidente Luis Abinader, es que internacionalmente parece que somos abusadores. Parece como que nosotros nos comemos un haitiano todos los días. ¿Verdad? Y sin embargo, los que estamos aquí en República Dominicana, esa no es la realidad de lo que uno está viviendo y de lo que uno está viendo. Lo que uno está viendo es que hay una cantidad grande en la República Dominicana de haitianos que transitan libremente por las calles dominicanas. Te está mareando, ¿por qué no van a ver? Porque está dando vueltas. Hay que hacer una preferencia por el tema haitiano. Ahora, ¿van o no a reunirse con el presidente? ¿Por qué no van a reunir? Mira, en primer lugar, el presidente... ¿Van o no van? Perdóname. Vamos. Bueno. Vamos ahí. O sea, entonces ya ahí se terminó todo. No. Mira, óyeme qué pasa. Lo que pasa es que el presidente ha cogido el tema haitiano, que cuando tiene problemas de imagen, él recurre al tema haitiano. ¿Cómo salió esto de la cumbre? ¿Cómo salió? Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo salió? Esto salió de una pregunta de un periodista en la semanal, y el presidente, para responder, para salir de algo, dice, no, yo voy a llamar a una cumbre, como chabacano, no sé si ustedes me entienden. No una invitación formal, no una invitación de que hay una estrategia o que se está pensando en el tema, o que entre todos resolvamos este tema. Porque si ustedes recuerdan, cuando salió la sentencia 168-13, el presidente Medina, que era el presidente en ese momento, visitó toda la clase política, visitó a Luis, visitó a Hipólito, visitó a Leonel, visitó a Lovincho, lo visitó a todos para crear un consenso de cómo darle una salida
a eso, frente a este tema. Ahora, el presidente anuncia sus medidas, anuncia frente a una crisis que tienen de imagen, él anuncia todo esto. Primero dice, antes de anunciar la medida, dice que el culpable de todo esto son los gobiernos del PLD, ¿verdad? De antemano le está diciendo, no, con el PLD no queremos nada. Y de hecho, cuando dice los gobiernos del PLD, está incluyendo al presidente Fernández. O sea, no es que hay un deseo legítimo de pero sin embargo, ¿qué ameritan ustedes como oposición, y tú eres un representante del comité político y por demás asistente del presidente, qué ¿cómo se llama? Oficialidad requieren, qué protocolos requieren ustedes para asistir a la reunión? Mira, nosotros le enviamos una carta, ¿verdad? Hicimos una rueda de prensa y fijamos la posición oficialmente, proponiendo, por si no nos llamaban, por lo menos míralo ahí está propuesto, porque todo esto, la invitación solamente ha sido de boca. No ha habido una invitación, no ha habido una invitación formal. Y era como decía el mismo presidente Fernández, decía, ok, nos están invitando a un diálogo donde ya todas las decisiones están tomadas, donde está todo decidido, y ahora nos están invitando al diálogo. ¿A qué vamos al diálogo? O sea, cuando tú vas a construir el diálogo, tú le mandas a las partes de qué vamos a hablar. Correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Las 15 medidas es el plan de gobierno. Pero entonces si son esas 15 medidas, entonces quizá no hay que... tú se lo informas a los otros partidos que lo están aplicando. O sea, no sé si tú me entiendes. O sea, claro, si queremos hacer un plan, ¿verdad? Porque vuelvo y le digo, no es una conferencia, claro, pero el problema de Haití no es un problema sencillo, porque miren, señores, ¿cuántos dominicanos hay en Estados Unidos? Inmigrantes. No se sabe. No se sabe. 2 millones y algo. Pero no es 1 millón. No, 2 millones. ¿Verdad? Deben haber más de 2 millones. Sí. Acláranos. Señores, mira, lo que yo quiero decir es lo que quiero que me aclare este punto. Entonces, al día de hoy, después que el presidente anunció que lo iba a convocar a un diálogo, esa invitación solo se quedó... No ha habido una invitación formal. Nunca llegó. Si llega esa invitación formal, nosotros vamos. Ni una llamadita, Danilo. No. ¿No lo ha llamado? No. Que yo sepa, no. No, pero tú estás al lado de Danilo. Tú estás al lado de Danilo. Sí, pero no sé, si entra una llamada por otra vía. El presidente cuando hizo el llamado, porque tú tienes razón de que fue una invitación informal respondiendo a una pregunta planteada por un periodista en la semanal. Obviamente que cuando se trata de asuntos de Estado y no un tema tan complejo como el tema haitiano, debe haber una invitación formal. El presidente dijo que si ustedes no querían ir, la oposición no quiere ir al Palacio Nacional, él iba donde la oposición le dijera. Pero hay un órgano creado mediante decreto, que es un órgano constitucional, que es el Consejo Económico y Social, que es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo. ¿Ustedes estarían de acuerdo de que ese fuera el escenario? Sí, nosotros no tenemos problema con el escenario. Si hay que ir al Palacio, nosotros vamos al Palacio, porque esto se trata del país. Esto se trata de la integridad de todos. Y sabemos, desde el PLD sabemos, porque lo vivimos, que no es un tema que se resuelve con facilidad. Es un tema de verdad integral, que deben ser soluciones que puedan permanecer en el tiempo y que todos nos comprometamos a la ejecución de cada uno de esos. Al parecer es el mismo problema que está ocurriendo con el Colegio Médico Dominicano, donde decía Waldo Ariel Suero. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con el protocolo establecido, pero en ningún momento convocaron al Colegio Médico Dominicano para trabajar el mismo. Ahora bien, en el caso del presidente Luis Abinader, ustedes están completamente de acuerdo. Vi las declaraciones que dio el secretario general del PLD, donde le decía que sí, con el tema migratorio, porque era un compromiso de todos, ¿verdad? Ahora bien, cuando se establecieron esas medidas, en ningún momento se convocó al Partido de la Liberación Dominicana, y tú estás aclarando que a pesar de que el presidente Luis Abinader dijo que enviaría una comunicación formal, no les llegó esa invitación formal a cada uno de ustedes. No la ha hecho. No la ha hecho. No es que no ha llegado, Ana, es que no la ha hecho. Y como decía Paulino, hay un órgano ya que está, que es de ley ya, que se hizo de ley, que es constitucional, que es un gran logro que tenemos como país, tener un organismo de esa magnitud. Hasta ahora, todo lo que es el CES, que es como se dice normalmente, que el Consejo ha convocado, ha sido exitoso.
el pacto por educación, ¿verdad? Salió de ahí. ahí. De la ley, la 1.200. Sí, sí. Eso nada más funciona con Agripino. Vamos a hacer no. Agripino es el padre, hay que reconocerle. Agripino hizo grandes esfuerzos. Además, Agripino era una voz autorizada que él era el CES. Pero que además es una creación. Pero se ha institucionalizado. Y de verdad, las veces que ellos han convocado, nosotros hemos ido. Eso está en la Constitución del 10. Te tengo tres preguntitas de tiro rápido. Tres, pero es rápido. ¿Cómo están las relaciones de Danilo, el PLD, con los vinchos? Porque los vinchos dicen que ustedes fueron que comenzaron la invasión pacífica de haitianos. Y una segunda pregunta tiene que ver... el último sondeo que se conoce le da una calificación de un 77% allá arriba a Luis Abinader. Y además, ¿qué valoración tienen ustedes sobre el desempeño económico del gobierno y la tasa de cambio? Mira, óyeme, son... pero son clasecitas, créeme, tú no quieres, pero eso, yo tendría que ir a una conferencia para responder esas tres preguntas, sobre todo la parte económica, que es una parte compleja. La relación de los vinchos está como se quedó cuando salimos del gobierno. Ellos por allá y nosotros por acá. Frío. Totalmente frío. Y no creo que haya... Bueno, lo único es que yo he visto que habían algunos de los miembros de la familia Castillo que tenían un ataque sistemático al presidente Medina, que el presidente Medina no podía respirar y de una vez venía un mensaje o un ataque de manera directa. Esa voz yo la siento como más calmada con relación al presidente. Ha bajado. No sé si es que tiene otros intereses o es que ha entendido. Ese Vinicito, ponle nombre. Sí. Entonces, el tema de la valoración de las encuestas, no he visto esos números, no lo creo, no es lo que yo siento en la calle, no es lo que yo veo, no siento que esa simpatía esté tan alta. Y en cuanto al desenvolvimiento económico, mira, y es como el tema haitiano. No de una manera crítica de que al gobierno, la situación económica del país no está fácil, porque hay tres elementos que se están llevando: la finanza pública, y hay un bajo inversión pública para tú poder mejorar los ingresos del gobierno. Y esos tres son el tema de el pago de la deuda, que se está llevando mucho, el cargo que hay por electricidad, el pago a los generadores y la deuda que hay con ellos y el crecimiento de esa deuda que está creciendo ahí, y la inflación que con ellos se lleva el tema de la tasa de cambio. Toda esta medida que está haciendo, entonces, en adición a eso, tú le sumas lo que está pasando en el mundo con esta revolución que ha creado el presidente Trump, entonces todo esto se le complica a la República Dominicana. Sin entrar en detalles del tema de la deuda, de la nómina pública, del gasto superfluo que hay, y de que uno no ve una intención del gobierno de tomar medidas económicas para ello controlarse con el gasto en cada uno. Gracias, Robert. Eso es lo más resumido que lo pude hacer. Muchas gracias. Gracias, Robert, por muy agradable esta fructífera conversación y aclaración de algunos temas realmente que el país le interesa saber. Vamos a hacer una pausa. Gracias por venir. Te estaremos invitando nuevamente. Vamos a hacer una pausa porque tenemos algunas conexiones que tenemos que establecer con temas muy importantes, sobre todo ese tema de los dominicanos en las islas, en las pequeñas Antillas, como es Caico, Turcas y Caico. Hay una situación ahí. Vamos a hacer contacto para saber qué está pasando con los dominicanos.